Hola, les habla John desde Costa Rica. Saludos y bendiciones para todos ustedes amigos. Hoy quiero comentarles sobre la lección viviente número 13, titulada Falsa culpa y perdón. Ya saben que lo que mayormente en las víctimas sienten es un sentimiento de culpa que ocasiona falsamente un sentimiento de culpa y que recae sobre estas personas. De modo que la persona que necesita el perdón nunca siente el efecto total de su pecado. Entonces, si ustedes están asumiendo una culpa que no es de ustedes, sin importar si es grande, pequeña, y no puedes librarte de ella, esta semana compartiremos una verdad tan asombrosa como profunda. Van a ver que el enemigo trabaja de tal manera que la persona que ha pecado no parezca afectada por lo que ha cometido. Entonces, si ustedes han asumido alguna culpa que no es de ustedes, que falsamente le han hecho creer que ese pecado es de ustedes, pero no es eso, es de otra persona, entonces el verdadero pecador no va a sentir ese remordimiento que uno siente cuando se arrepiente del pecado. Y ya saben que sin remordimiento no hay necesidad de que de que el pecador se arrepienta. Bueno, se nos dice una y otra vez que perdonemos, ¿verdad que sí? Entonces, no solo cuando alguien se arrepiente, sino inmediatamente. Dios que creó el mundo y todos los principios y leyes, nos dijo lo importante que era esto, y lo era por muchas razones. Somos incapaces de sanar lo que nos ha sucedido en primer lugar, aunque nuestras mentes no lo olviden. He tenido la experiencia de poder pensar en las ofensas que me han hecho y luego usar mi experiencia como testimonio para compartir con los demás. Y sin ninguna emoción negativa adjunta, no hay dolor ni vergüenza en absoluto, si simplemente se perdona. La otra razón que es igualmente importante para perdonar es para que podamos expresar amor a quien ha pecado con nosotros, porque cuando perdonamos, entonces somos liberados de esa culpa, de lo que debimos o no debimos haber hecho. Y luego con el perdón otorgado, el pecador puede sentir completamente el peso de su pecado. Hay tantos ejemplos que pasan por mi mente, pero déjame contarte uno de mis favoritos que espero que te ayude a tener la capacidad para que ustedes puedan perdonar incluso al peor de sus enemigos, de esas personas que han pecado contra ustedes. Cuando nuestra familia vivía en Pensacola, donde se fundó el ministerio, había un puente de 3 millas que era muy peligroso. Incluso mi cuñado perdió a su primo en ese puente cuando lo atropelló un conductor ebrio el año anterior a su muerte. Entonces, cada vez que escuchamos sobre un accidente en el puente de 3 millas, fue una gran noticia. La tragedia golpeó a una querida familia que era muy cercana a nosotros y que estaba en el ministerio de tiempo completo. Fue esta pareja la que Dios usó para enseñarme sobre ministrar. Un día recibieron la llamada que todos los padres temían. Su hijo había tenido un accidente automovilístico en el puente de 3 millas. Había perdido la vida y la policía estaba en su casa para llevarlo al hospital. Mientras conducían por el otro lado, el tráfico que se aproximaba debido a que el otro lado estaba detenido por los restos de automóviles involucrados, con las sirenas a todo volumen, lo que quedaba del automóvil de su hijo, y creyeron que no había
que no debía haber sobrevivido. Fue casi un milagro que sobreviviera. Pero ahora camina con cojera significativa y pronunciada, y no puede usar su brazo derecho. Pero es lo que decían las noticias, tanto en la televisión como en los titulares de los periódicos, y lo que se repetía en los titulares de todo el país, lo que atraía la atención de todos. El hombre no solo estaba borracho, sino que también estaba drogado, y era un infractor reincidente de conducir ebrio 7 veces, y también conducía sin licencia. Sin embargo, estos padres pidieron hablar con el hombre en la cárcel para hacerle saber que lo habían perdonado y que su hijo no sobreviviera, no debía culparse a sí mismo. Las noticias informaron que el hombre se derrumbó y lloró, y el padre de este hombre, aferrado a la vida, se acercó a él y lo abrazó mientras lloraba. Porque estos padres fueron capaces de perdonar a este reincidente, sintió todo el efecto de lo que había hecho, y durante el juicio, estos padres hicieron una declaración y pidieron clemencia al tribunal. Es ultrajante. Este ultrajante acto de perdón permitió que la prensa escuchara también la forma de salvarse, lo que sucedió en una de las visitas posteriores a la cárcel. Cada día después de visitar a su hijo como pareja, iban a visitar a este hombre en la cárcel, con el fin de asegurarle que su hijo había salido del coma. Estaba hablando y cuando comenzó a mover sus extremidades nuevamente, y debido a su ejemplo de compasión, cuando salió del hospital, aunque no podía caminar, la primera parada de su hijo fue a la cárcel para perdonar personalmente a ese hombre. Lo que también fue una noticia, por supuesto. La mayoría de nosotros nunca seremos llamados a hacer algo tan asombroso y tan público, pero todos y cada uno de los días podemos vivir de manera que Él dice que debemos cambiar la vida de las personas que observan nuestras vidas, aquellos que están leyendo la epístola de de nuestras vidas. Una nota de lo sucedido dice así: esta pareja tuvo un matrimonio restaurado. Cuando conocí a mi amiga, su esposo había estado en el ministerio en tiempo completo durante años, administrando el comedor de beneficencia local, que también tenía un refugio y un programa para mujeres que habían perdido a sus hijos a causa de intervención judicial, donde ella era voluntaria y enseñaba. Mi amiga compartió conmigo que se había salvado de vivir un estilo de vida salvaje mientras estaba casada, y luego oró para que su esposo tuviera una experiencia de Damasco. Él hizo, cuando Dios lo tocó inmediatamente después, comenzó a llevar su enorme Biblia familiar a donde quiera que fuera. Y sucedió lo más asombroso. Dios le dio el don de retener la palabra por palabra, todo lo que leía, toda la Biblia. En ese momento era el dueño de un pequeño restaurante y comenzó a dar comida a las personas sin hogar cuando cerraba por la noche. Lo llevó a perder clientes, lo que llevó a abrir un comedor de beneficencia, y luego la ciudad les dio todo el terreno debajo de la autopista para expandirse. Sin embargo, como me dijeron, no vas a creer las bendiciones y cómo cambiará tu vida una vez que comienzas a ministrar a tiempo completo. Pero recuerda, aquí es cuando comienzan las pruebas, no cuando terminan. Ya saben que cuando uno empieza a trabajar para el Señor de lleno, es cuando el enemigo más te ataca para hacerte desistir. De hecho, nuevamente es hora de parar ahora. En otras palabras, meditar en todo. Y asegúrese de no pensar en lo que han aprendido, sino programemos una cita con nuestro Dios, nuestro mejor amigo, para estar a solas con Él y pedirle que comparta con usted cómo este mensaje se aplica a usted y a cualquier cosa. De lo contrario, pregúntele a Él. Entonces siéntese en silencio, de rodillas, con benevolencia, y hablen con nuestro Padre, con su Padre también celestial. Y el amor que Él nos tiene es infinito.
Gracias por acompañarnos. Que pasen una excelente semana. Que Dios les bendiga.